Buenas noches, gracias por acompañarnos en la emisión de este sábado 25 de julio. Hoy estaremos conversando con el doctor Carlos Félix Cuello, quien es médico salubrista y también epidemiólogo. Con él hablamos del estado de emergencia, hablamos también del toque de queda, de esas medidas estatales que hemos asumido como país. Vamos a conversar a profundidad sobre temas de interés, así que por favor mantenga sintonía. De igual forma, conversamos con Ricardo González de Ciudad Alternativa, igualmente con Glenis de Jesús de Oxfam, República Dominicana, para tratar el tema de gobierno paritario. Hemos estado desde los movimientos de mujeres en República Dominicana y otras asociaciones, grupos de la sociedad civil abogando porque haya una mayor participación de las mujeres en la cosa pública, participación con presupuesto importante, permitirles decidir, gobernar, permitirles ser parte de una democracia más fuerte, una democracia más equitativa. Vamos a conversar sobre estos temas después de compartir con ustedes el resumen de los perfiles académicos, profesionales, de los hombres que han sido designados en diferentes instancias. También las pocas mujeres que hasta el momento Luis Abinader, presidente electo de la República Dominicana, ha designado. Después de la publicidad, iniciamos nuestras conversaciones. De las designaciones hasta la fecha se encuentran el Ministerio de la Presidencia, a la cabeza Lisandro Macarrulla, quien es administrador de empresas, fue presidente del CONEP y de la ARD, entre otros grupos empresariales. Algunos sectores y movimientos sociales ya se han pronunciado, esperando la visión empresarial frente a las demandas colectivas. Ya veremos. Al Ministerio de Defensa fue designado el mayor general Carlos Luciano Díaz Morfa, quien se ha desempeñado desde hace 20 años como jefe de seguridad del expresidente Hipólito Mejía y lleva más de 17 años como mayor general y 43 en las filas militares. Habrán importantes cambios en este orden. El Ministerio Administrativo de la Presidencia estará a cargo de José Ignacio Paliza, licenciado en Derecho Magna Cum Laude, tiene maestría en Estudios Internacionales del Derecho, así como especialidades en Negocios y Políticas Públicas y Administración de Finanzas Públicas. Pronunciamientos importantes desde el Congreso de la República le valieron el reconocimiento como un importante opositor político mientras se desempeñó como diputado primero y luego senador de Puerto Plata. Actualmente es el presidente del PRM. En el Ministerio de Hacienda tendremos a Jochi Vicente, economista, especialista en finanzas corporativas y asesor empresarial. Vicente es graduado summa cum laude en Economía de la Pucamaima. Fue miembro de la Junta de Directores del CONEP, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, así como presidente de ANGE, tesorero de la Fundación Institucionalidad y Justicia, entre otras responsabilidades de importancia. Roberto Álvarez, el futuro canciller, fue embajador dominicano ante la OEA, es abogado y analista de política internacional, autor de diversas publicaciones sobre derechos humanos y derecho internacional. También ha desempeñado cargos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido consultor del BID, coordinador de participación ciudadana. El ministro de Relaciones Exteriores es doctor en Derecho de la UAS con maestrías en Relaciones Internacionales y en Legislación Comparada en la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos. Pasamos al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo bajo dirección de Miguel Seara Hatton, economista, profesor universitario de la Pucamaima e investigador del Centro de Estudios Económicos y Sociales José Luis Alemán. Sus áreas de interés profesional son macroeconomía, desarrollo económico, teoría económica, políticas públicas y economía y política internacional. Ha ocupado la posición de director en Comercio, Turismo y Cooperación de la Asociación de Estados del Caribe. Cabe destacar que fue el coordinador nacional de la Oficina de Desarrollo Humano del PNUD, siendo responsable del Informe Nacional de Desarrollo Humano. Antonio Almonte será el ministro de Energía y Minas, quien es especialista en ingeniería nuclear, miembro de la Comisión Ejecutiva del PRM, además era el coordinador de la Comisión Nacional de Energía de este partido. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Antoliano Peralta, es un abogado, experto en materia electoral, fue el coordinador legal de la campaña de Luis Abinader. En el Ministerio de Educación tendremos a Roberto Fulcal, graduado de Educación, mención Ciencias Sociales. Se desempeñó como profesor en escuelas primarias y luego llegó a ser catedrático universitario. Recientemente fueron designados el ingeniero Deligne Ascensión Burgos como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, ingeniero civil
Cuenta con doctorado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, maestría en Derecho Internacional y Diplomacia. Ha desempeñado varias funciones en la administración pública. Este es uno de los ministerios más importantes en términos presupuestarios, visibilidad y proyección política. El licenciado David Collado será designado ministro de Turismo, quien es licenciado en la materia. Cuenta con varios diplomados en estudios políticos, fue alcalde del Distrito Nacional y tiene el apoyo de grupos económicos importantes. Hay muchas expectativas en torno a este ministerio y los giros que probablemente tendrán. Joel Santos será designado asesor del presidente en materia de turismo. Es economista, fue presidente de Azona Ores y también presidente de ANGE. Hablemos de Carlos Pimentel, anunciado como director general de Contrataciones Públicas. Es abogado, posee títulos en transparencia y lucha contra la corrupción, defensa y seguridad nacional. Este hombre, a quien hemos consultado en numerosas ocasiones para temas sobre transparencia, movimientos sociales, reformas estatales, administración pública, entre otros, ha levantado muchas felicitaciones y esperanza ante su gestión, no solo por haber formado parte de las luchas sociales o ser el director ejecutivo de Participación Ciudadana, también por el carácter y honestidad que ha mostrado. El doctor Plutarco Arias, como ministro de Salud Pública y Asistencia Social, ha sido jefe del Servicio de Neumología del Hospital Presidente Estrella Ureña, médico del Servicio de Neumología en la Unión Médica del Norte, miembro del Consejo de Directores, ex viceministro de Estado de Salud Pública para esta región, ex profesor titular de la Cátedra de Neumología de la Pucamaima y muchas otras responsabilidades. Al doctor Arias, probablemente, le corresponda la necesaria reforma del sistema de salud, así como las venideras demandas sociales para el aumento de tan necesario presupuesto. Pasemos a hablar de las mujeres que han sido nombradas hasta el momento la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión CRD, Viviana Ribeiro. Es una abogada y especialista en Derecho de los Negocios Corporativos con posgrado en Economía para Negocios. Angelina Viviana Ribeiro es la actual secretaria general en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. La licenciada Patricia Mejía será la próxima viceministra de Gestión de Destinos, abogada con maestría en Derecho Económico, cuenta con diplomados internacionales en negociaciones comerciales internacionales, procesos de integración y cooperación regional. Fue la secretaria técnica del Ayuntamiento del Distrito Nacional. La licenciada Yaneris Ten Medina, nombrada viceministra administrativa, es licenciada en Derecho, tiene maestría en Contabilidad Tributaria y Contabilidad Impositiva, fue la directora administrativa del Ayuntamiento del Distrito Nacional. La doctora Ibelicia Acosta tendrá responsabilidades como viceministra de Salud Colectiva. Es egresada de Medicina de la UASD, donde también cursó la especialidad en Neumología. Actualmente es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. Trabaja como investigadora en la Organización Mundial de la Salud y del Centro Nacional de Investigación Materno-Infantil. En este sector de salud, la vicepresidenta Raquel Peña fue confirmada como coordinadora del Gabinete de Salud. Pasamos a otro sector. Jacqueline Mora, economista con maestría en Economía Financiera y especialidad en Macroeconomía Aplicada, fue consultora para el PNUD, Banco Mundial, y cabe destacar que desde el 2016 fue la directora financiera de la Alcaldía del Distrito Nacional. Jacqueline Mora será la viceministra técnica de Turismo. De los primeros nombramientos femeninos, sumados a las 31 gobernaciones provinciales, se encuentra el de Milagros Germán, como directora de comunicaciones de la Presidencia, productora y presentadora de televisión, quien será la primera mujer en ocupar este cargo. Recordemos que un ícono de la política con nombre de mujer fue designado como la responsable de políticas de transparencia del gobierno del presidente electo Luis Abinader. Esta tarea se suma a la lista de servicios que como servidora pública ha prestado al país. Milagros Ortiz Bosch es abogada, empresaria y política dominicana, doctora cum laude en Derecho, fue senadora, ministra de Educación, vicepresidenta de la República, tocándole asumir como presidenta interina en varias ocasiones ante importantes retos políticos, económicos y sociales. Gracias amigos, amigas de Así las Cosas por permanecer en sintonía. Vamos a conversar sobre la demanda del gabinete paritario que Oxfam, Participación Ciudadana, Ciudad Alternativa y Fundación Solidaridad
están haciendo las autoridades electas y, por supuesto, el resto del movimiento feminista ha acogido. Queremos explicar en qué consiste este gobierno paritario. Vamos a detallar la importancia, desmontar algunos mitos que existen en relación a la capacidad y disponibilidad de las mujeres para ocupar estos cargos, que a propósito, otras colegas en medios de comunicación ya han propuesto nombres específicos, carreras, un perfil bastante amplio que se ha socializado a través de diferentes fuentes. Vamos a presentar entonces al señor Ricardo González de Ciudad Alternativa y Glenis de Jesús de Oxfam, quien nos ha acompañado anteriormente, y es un placer recibirla nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Gracias. Muy bien, Un muy gusto bien. estar aquí en tu programa. Igualmente, Tatiana, un placer siempre ser invitada aquí. En esto de la covidianidad estamos haciendo los programas como todo el mundo, desde los espacios en donde podamos, nuestros hogares, de forma que de antemano solicitar el permiso de nuestra teleaudiencia si en caso escuchan a la perra ladrando, un ruidito por allí, si perdemos un poquito de conectividad, pero eso es parte. Y la intención es siempre llevar los temas de diversidad y enfocarnos en deberes y derechos. A ver, por ahí quiero empezar. Yo he leído muchos comentarios, grupos, he tratado de hacerles entender el asunto de la necesidad de la proporción de género en diferentes normativas, de la participación, el acceso de los jóvenes, de las mujeres, y parece que hay una resistencia cultural producto del machismo, pero no sé qué ustedes han estado leyendo, consultando a través de diferentes plataformas para llevar este mensaje con un poco más de profundidad. Empezamos contigo, Glenis. Las reacciones a esta campaña de demanda de un gabinete paritario o de una representación en la administración del Estado paritaria, es decir, 50-50, ha tenido muchas reacciones adversas y conservadoras, pero también muchas reacciones muy positivas. Y yo creo que el hecho de que estemos teniendo este debate por primera vez en República Dominicana, hemos tenido el debate sobre la representación de las mujeres en cargos electorales, en la Cámara de Diputados, en el Congreso, en gobiernos municipales. Hemos tenido en varios momentos de nuestra historia el debate sobre la necesidad de una cuota, pero es primera vez que se está dando un debate acerca de la paridad y de la mayor representación de las mujeres en los órganos de administración pública, en los ministerios, en el gabinete ministerial. Esa es una conversación nueva en el país y es un debate que es el resultado de muchos años de lucha de las mujeres dominicanas. No es un debate que cae del cielo, sino que es un debate que es una demanda social nacional que apoyamos mujeres y hombres. Y creo que eso hace que este sea un momento histórico y un momento importante para República Dominicana. Claro, Ricardo, he escuchado más resistencia de hombres con el tema de la meritocracia y también de mujeres que se pueden entender como machistas, y quisiera tu perspectiva, no solo como especialista técnico de Ciudad Alternativa, también como hombre dominicano, como ente social que está inmerso en diferentes círculos, que escuchas, que ves, y tienes que, al igual que nosotras, ir deconstruyendo todos los estigmas, todos esos imaginarios sociales que nos afectan y se traduce en la negación de derechos. Cuéntanos, Ricardo. Sí, bien, así es como planteas. Es una expresión de la cultura dominicana que está en un constante movimiento, como planteaba Glenny. El que se esté tratando de este tema es un significado de que vamos evolucionando. La sociedad dominicana cada día va exigiendo sus derechos y los actores que están presentes en ella tienen esa tensión. Entonces, por eso está la resistencia a que se pueda seguir avanzando en un derecho que le hace a las mujeres, y que existen barreras que tenemos que ir eliminando en la sociedad para poder avanzar en democracia, en equidad y sobre todo garantizar que las mujeres puedan aportar a la sociedad con sus capacidades que no son reconocidas públicamente, porque yo siempre he dicho, y el que me conoce lo sabe, que las mujeres cuando tienen un puesto importante se destacan, desarrollan sus capacidades al nivel de que en muchas instituciones públicas los departamentos dirigidos por mujeres funcionan mejor que otros.
Y cuando las mujeres son asistentes de ministros, de funcionarios, de presidentes de empresas, realmente quienes hacen el trabajo fuerte son ellas. El hombre es la figura pública para hablar en los escenarios públicos, para tomar las decisiones o para dar la cara, vamos a decir, de esas instituciones públicas. Pero el trabajo realmente lo hacen las mujeres. Ejemplo de las últimas designaciones que se han hecho. 3 mujeres han sido designadas en el Ministerio de Turismo y el hombre es nombrado como ministro. Ahora, el trabajo técnico, el trabajo administrativo, el trabajo programático, lo van a realizar las 3 mujeres. Entonces, ¿qué le queda al ministro? Bueno, la figura de las relaciones interinstitucionales y la toma de decisiones final. Entonces, eso limita la posibilidad de que las mujeres puedan lograr seguir avanzando. Si tenemos gobiernos, si tenemos gobernantes que no se comprometen con lo que está establecido en la Constitución y en las leyes. Nosotros esperábamos mucho más, o todavía estamos esperando mucho más de este gobierno, que se dice ser del cambio. Exacto. Y ese gobierno que, bueno, hace 2 años antes de irnos a las elecciones extraordinarias, bueno, Luis Abinader había publicado en su cuenta de Twitter, que es el medio que está utilizando para informar sobre esas designaciones, vea usted, había dicho que su gobierno sería paritario. Entonces, más allá de colocar mujeres en diferentes dependencias, también se exige, entiendo yo, que tengan el presupuesto y tengan decisiones y estén en las mesas de negociaciones, que no sea una figura decorativa o que sea, como ha pasado en algunos partidos políticos, para llenar una cuota. Glenis, ¿cuál es la visión de estas exigencias? ¿Hasta dónde estamos solicitándole al PRM y a Luis Abinader? El presidente electo Luis Abinader hizo una promesa electoral y esa promesa, claro, hay que convertirla en acciones concretas. Todo lo que se compromete en campaña se tiene que traducir en una toma de decisión que implica leyes, políticas públicas, presupuesto suficiente. Pero además de la promesa electoral, la Constitución Dominicana establece la garantía de representación equilibrada entre hombres y mujeres en toda la administración pública, incluyendo los cargos electivos, pero no solo los cargos electivos. Ese es un deber constitucional que todo presidente tiene que cumplir, está llamado a cumplir, haya hecho una promesa o no de campaña. Claro. Es que, claro, haber hecho una promesa de campaña intensifica su obligación, porque lo expresa públicamente, pero eso es un deber constitucional. Está además recogido en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y la Estrategia Nacional de Desarrollo dice claramente que todas las políticas públicas de desarrollo, que son el conjunto de las políticas públicas del Estado, tienen que ser construidas desde un enfoque de género. Es decir, es un enfoque que toma en cuenta la diferencia de posición de mujeres y de hombres en la sociedad y la diferencia de acceso en el capital cultural, político, económico, social que tenemos las mujeres y los hombres. Como bien decía mi compañero Ricardo, las mujeres estamos en las posiciones de viceministras y eso es de saludar, eso es un logro importante. Hay que felicitarlo, pero no podemos dejar de señalar, como bien dice Ricardo, que eso significa que las mujeres estamos en las posiciones de técnicas, pero no en las de poder. Estamos subrepresentadas en las posiciones de poder. Y en las posiciones de poder en donde estamos, que en el gobierno que sale son 3 ministerios, esos 3 ministerios son los ministerios con menor asignación presupuestaria, menor peso en la burocracia estatal, en cualquier cosa. Eso es Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Juventud. Bueno, Ministerio de la Mujer, si no recuerdo mal, para presupuesto 2020 tenía asignado un 0.09% del presupuesto nacional. Eso es nada para una institución que está encargada de desarrollar el Plan Nacional de Equidad e Igualdad de Género, el Plan I3. Que de hecho, por estas situaciones, algunos sectores sociales siempre han abogado por la eliminación de juventud, de la mujer, o sea, de estos ministerios, y es precisamente porque quizás no se comprende el trabajo que realizan y lo necesario para lograr la equidad en nuestra sociedad.
Son ministerios que tienen a cargo políticas fundamentales. El Ministerio de la Juventud tiene a cargo el Plan Nacional de Juventud. En un país que tiene una tasa de desempleo joven altísima, una tasa de jóvenes, una tasa de deserción escolar y de repitencia súper alta en la educación básica, uno esperaría que con niveles de desempleo y de subformación, subeducación en la juventud, el Ministerio de Juventud tuviera más presupuesto. Pero además, con una sociedad que tiene tantas brechas de género, uno esperaría que la institución encargada del Plan Nacional de Igualdad tenga más presupuesto. Entonces, más que abogar por la eliminación por falta de recursos, habría que abogar porque estos ministerios tengan los recursos suficientes para desarrollar los planes sociales que tienen asignados. Hay una queja, por ejemplo, que he leído en el movimiento de mujeres de República Dominicana, de que sí hay nombres, de que sí hubo mujeres que participaron en esa campaña electoral, que se fajaron a hacer el trabajo político. Y ahí estoy separando el tema. Están las técnicas, que si bien aplaudimos que puedan ser seleccionadas, pero es una realidad, el trabajo político, el aporte económico, el aporte logístico, o sea, el fajarse en la campaña electoral. Oxfam, Ciudad Alternativa y demás organizaciones pudieron escudriñar un poquito en ese sentido, han propuesto, al igual que otras comunicadoras colegas, nombres, o ese terreno se ha quedado en apertura para decidir de Luis Abinader y su equipo. Mira, yo voy a dejar que Glenis mencione algunas personas que tienen las cualidades, porque yo me quedo en el principio de que el derecho de la mujer es igual que el del hombre, y que dar una muestra de avance en la democracia y de madurez democrática implica que se tomen en cuenta a las mujeres a la hora de designarlas en los puestos fundamentales. Porque yo tengo pensamos que el Estado no es un botín, donde el que se ganó se lo va a repartir. Es decir, para mí esa no es la visión. La visión es que el derecho que tienen las mujeres a ejercer un puesto público de primer nivel es el mismo que tiene el hombre. Y por ende, los partidos que se llaman democráticos, que impulsan la democracia en el país, la igualdad y el derecho político de las mujeres, debe reivindicar sí mismo. Es decir, yo no puedo decir que soy una cosa en el discurso y en la práctica otra cosa, aunque me estoy desdoblando de la realidad. Pesa mucho la cultura política, eso es cierto, pero también pesa mucho lo que hacemos con nuestras obras. A veces vale más una acción que un discurso. Entonces, es el reto que tiene ahora en este momento el presidente electo. Poder colocar de su equipo de confianza que lo estuvo acompañando a esas mujeres que ellos conocen muy bien quiénes son y qué capacidades tienen para acompañarle en la conducción del Estado. Claro, Glenis. Te escuchamos. Reiterar lo que ha dicho Ricardo, la posición nuestra es que las posiciones en el Estado tienen que ser asignadas por una cuestión de capacidad. Entonces, es una decisión política en donde se toma en cuenta la capacidad de la persona a designar, sus méritos, su experiencia, su transparencia, su honestidad. Todos esos son los criterios de designación. Establecer como criterios el haberse fajado en la campaña es partir de que el Estado es un botín, como dice Ricardo. Entonces, claro, nuestro planteamiento jamás va a ser ese. Las designaciones tienen que responder a decisiones estratégicas que tome el presidente. Ahora, una decisión estratégica implica tomar en cuenta que los espacios de poder público tienen que ser representativos de la sociedad. Y en la sociedad habemos hombres y mujeres. Con lo cual, los espacios de toma de decisión tienen que representar a hombres y a mujeres. Y se tiene que garantizar que las mujeres podamos estar en donde se deciden las políticas que luego van a impactar nuestras vidas. Las decisiones de política económica, por ejemplo, si hay
más si se pagan más impuestos, menos impuestos, o las decisiones en salud, si se designa tal presupuesto, si hay más unidades de atención primaria o más hospitales de tercer nivel, nos van a afectar a todos, a mujeres y a hombres. Entonces, lo que no es posible es que estemos siendo impactadas por decisiones en donde no tenemos participación, en donde no tenemos voz, porque eso es antidemocrático. Asignar mujeres en los espacios de toma de decisión es lo que profundiza la democracia y le da sentido. Ahora, sobre la pregunta que tú haces de si escudriñamos, no escudriñamos, nos unimos a las listas que han elaborado desde otros espacios de mujeres que vienen elaborando listas de candidatas desde hace muchos años, por feministas y PAF. Cada vez que hay procesos de selección, por ejemplo, para la judicatura, para las elecciones congresuales municipales, se elaboran listas porque siempre sale a relucir el que las mujeres no estamos. Las mujeres estamos aquí, no hay que querer vernos. Y entonces nos unimos a esa lista y en muchos espacios hemos dado nombres de esas listas. Voy a dar algunos ejemplos para Procuraduría General de la República, Miriam, que todavía no se ha designado, Miriam Germán, Jenny Berenice Reynoso o Rosana Reyes. Para Medio Ambiente, Yolanda León. Para Cultura, Ángel Hernández. Industria y Comercio, Jacqueline Mora. Defensa, Generala Ramona Díaz Morfa, Mayra Duval Santelice, Ericha Monsanto. Ministerio de Trabajo, Logia Familia. Plan Social de la Presidencia, Luz Eneida Mejía. Y así han surgido muchos nombres dentro del partido del PRM y fuera del PRM. Porque otra vez, si la capacidad está fuera del PRM, entonces la capacidad hay que buscarla fuera del PRM. Porque se trata del Estado. Y como dice nuestro eslogan de campaña, el ejemplo de igualdad empieza por casa. Claro. Estamos esperando no solo el 16 de agosto, en los próximos meses, si no llegáramos a esa paridad o a un mínimo, como explicaba el señor Ricardo González al inicio de la entrevista, ¿cuáles serían los siguientes pasos que como sociedad y unirnos nosotros, los medios de comunicación, para que sí se alcance, al menos en el primer año, y que sea progresivo durante el gobierno de Abinader? Profundizar las políticas públicas. Tomar políticas públicas que tengan genuinamente un enfoque de género. Eso significa que cuando se toman políticas públicas, se toma en cuenta las necesidades diferentes entre hombres y mujeres. Por ejemplo, si se toma una política, las políticas públicas que se tomen en salud tienen que tomar en cuenta de una manera verdaderamente seria los niveles de mortalidad materna altísimos, de los más altos en América Latina que tiene República Dominicana. República Dominicana tiene de los niveles más altos de feminicidio en la región. Pues tomar políticas públicas en seguridad ciudadana debe de tomarse tomando en cuenta, valga la redundancia, el nivel de violencia que sufrimos las mujeres. Entonces, la tarea del Estado sería profundizar las políticas públicas, garantizando que siempre se tome en cuenta que las mujeres y los hombres estamos ubicados de manera diferente en la sociedad y esa ubicación hay que abordarla para que la brecha de género, para que la brecha de desigualdad se vaya cerrando. Claro. Y cerrando cada vez más hasta que no exista, hasta que tengamos un gabinete paritario. Y seguir demandando para que si no se logra el 16 de agosto o este año 2020, dado el estado de emergencia y toda la situación con el COVID-19 que estamos viviendo mundialmente, pues que esa promesa se haga realidad y que Abinader entonces en adelante de forma progresiva vaya nominando, ¿no? Y vaya colocando mujeres con visión de género, capacitadas, a quienes por supuesto vamos a saludar y aplaudir desde todos los espacios. Ricardo González, ¿usted quiere decir algo más antes de concluir esta conversación? Sí, escuchando a Glenis, recordaba, yo tengo más de 20 años trabajando con el sector de discapacidad y cómo cuando tú estás involucrado en un tema, la sensibilidad es diferente frente a la problemática social. Nosotros por eso abogamos que pudiera la mujer estar más presente en los espacios de toma de decisiones del próximo gobierno, sobre todo que puedan ser parte de ese gabinete, en un gabinete donde se piense de manera plural, se gana el país y ganan nuestros gobernantes. Y ese es el mensaje que yo quisiera dejarle a Luisana. Por más mujeres, más democracia, Glenis. Así es. Así es.
Nada sobre nosotras sin nosotras. Muchísimas gracias, Glenis de Jesús, Oxfam, y Ricardo González, Ciudad Alternativa. Ambos pertenecen a los equipos de vocería de estas instituciones, a quienes siempre agradecemos por conversar con nosotros en Así las Cosas. Es necesario insistir en los temas que para nosotras, para nosotros, son normales, son cotidianos, pero para el resto de la población, pues todavía hay una resistencia y tenemos que insistir en el entendimiento del porqué de estos temas y, obvio, obligar de alguna forma a incidir al Estado Dominicano para que se cumplan esas garantías constitucionales y de derechos humanos. Muchísimas gracias a ambos por participar en esta conversación. Después de la publicidad, entonces regresamos. Amigos de Así las Cosas, hablemos con Carlos Cuello Félix, quien es médico, salubrista y epidemiólogo. Es un aliado, puedo considerar, de este espacio Así las Cosas, y a mí particularmente como productora y directora general de esta plataforma televisiva, me gusta muchísimo conversar con él, porque es una persona de claro entendimiento, de fácil comunicación, muy asertivo, bastante independiente y dice las cosas que tiene que decir como especialista, como ser humano y ciudadano de esta República Dominicana. Bienvenido, Carlos, qué bueno tenerte nuevamente en este espacio. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias, un placer para mí, bien, y viéndote ahora a ti. Me imagino, Carlos, que un poquito agotado por todo el trabajo que supone a quienes nos cuidan, a ese personal sanitario, a los médicos, epidemiólogos y demás especialistas que han estado en la lucha durante estos pasados 4 meses, pudiéramos decir. Hablemos de ¿cuáles son esas consideraciones que se pudieron haber tomado para un nuevo estado de emergencia, para implementar un nuevo toque de queda? Ya te habíamos escuchado en el gobierno de las mujeres y ciertamente podemos decir que incurrimos en malas prácticas, mala gestión, malas acciones, tanto de parte de nosotros como ciudadanos y ciudadanas como el Estado, a través de sus diferentes autoridades e instancias. Pero bien, esos datos que son importantísimos hacerles ver, recordar a la población. Cuéntanos. No, yo lo que me siento es sorprendido del desaprovechamiento que el presidente de la República, Danilo Medina, y su comisión que le da seguimiento al COVID han hecho de estos 45 días que le han aprobado para declarar un estado de emergencia y tratar de enfrentar el problema de la COVID. Yo creía que ellos iban a utilizar por primera vez un tiempo relativamente largo y único, después que se pusieron de acuerdo con el presidente electo que va a tomar rienda a partir del 16, e iban a aprovechar este tiempo para hacer una verdadera programación epidemiológica de salud pública que saque a este país de este problema en que estamos envueltos. Sin embargo, ¿piensas, Carlos, que la visión económica ha sustituido la de salud? Tremendamente acertada, y eso es lo que ha sucedido, y eso es más evidente cuando incluso de manera inexplicada y a último momento, 2 días anterior, la Defensa Civil había declarado el cierre de todos los balnearios y toda la playa a nivel nacional, y eso generó en algunos sectores de los medios de comunicación un elemento de preocupación, llamando a las autoridades a que aclararan eso, porque el sector turístico estaba protestando, porque eso iba a generar un problema. Sí. Pero en el día de antier, el ministro Montalvo aclara que lo que está en el toque de queda prohibido son los ríos y las piscinas, pero que la playa vinculada a los hoteles no está prohibida. Lo que deben es supuestamente adoptar la medida de la separación de 2 metros. Pero eso no tiene, eso lo que te evidencia a ti es que el gobierno respondió a la presión de ese sector económico, desgraciadamente, y eso no se entiende porque no hay forma que tú controles ninguna playa, ninguna multitud de gente bañándose, y eso no es verdad. O sea, eso sencillamente se dieron a la presión, y es una gran sorpresa mía porque el gobierno perdió la oportunidad de corregir lo que eran errores anteriores para, mira lo que han hecho, incluso
Vamos a definir eso, Carlos, los porqués, desde el punto de vista médico. Sabemos que el económico es importante porque no solo atrae a los turistas, pocos turistas internacionales que puedan llegar por diferentes vías a República Dominicana, también el mercado local, que quiere salir de casa, que está cansado de la cuarentena, del confinamiento. Ahora, vámonos a la parte médica y al contagio, las playas, porque sí también he sido parte de estas discusiones y quisiera escuchar tu opinión. Es muy difícil que la Politur, por ejemplo, la policía turística, esté presente en todas esas playas que estarían dispuestas para que la gente se bañe. En los sectores de hotelería, ¿no? Los polos turísticos más importantes tienen alguna vigilancia privada que podría más o menos controlar. Si nos vamos a las villas privadas, caso de Terrenas, de Casa de Campo, de Palmar de Ocoa, cualquier sitio, tendrían la oportunidad de disfrutar de esas playas. Entonces la gente estaba discutiendo, es un privilegio para los ricos, para quienes tienen esas propiedades privadas que puedan acceder a esas playas, que en muy pocas ocasiones tienen el acceso público, o sea, un camino para la gente llegar a la playa. Eso es otra discusión. En términos de contagio, explícanos el por qué. Las playas no deberían estar abiertas. No, mira, tú sabes que el contacto se da por un problema de distancia, en términos de la posibilidad de tú contagiarte. Si tú estás a menos de 2 metros y una persona está contagiada, inmediatamente tú, por la respiración, aunque no tosa o no esternude, por la respiración y hasta hablando, tú puedes fácilmente contagiar, fácilmente te puedes contagiar. Si tú no mantienes esa distancia y si eso se multiplica en términos de cantidad de personas, la posibilidad de contagio es exponencial también. No quiero dejar de mencionarte, Carlos, el asunto de los parques, por ejemplo, ha sido de mucha crítica los visitantes al Parque Mirador Sur, que se han conglomerado con mayor asistencia que nunca antes, si hablamos del Malecón de Santo Domingo, y también ha dado muchas críticas el cierre de los gimnasios, algunos que están asegurando a su clientela que tienen toda la logística para salvaguardar su salud y demás. Hay muchas críticas por ese lado. Sin embargo, las iglesias permanecen abiertas, se van a permitir algunos cultos. Hay una serie de situaciones incoherentes que la gente con razón está criticando y está denunciando a través de diferentes medios. Vámonos al tema de contagio y tu opinión como epidemiólogo, como saludista, como médico. Cuéntanos un poco de esos espacios a los cuales he hecho referencia, que creo yo han sido los de mayor cuestionamiento ante esta política. Por eso es que uno no busca la explicación desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la epidemiología, el punto de vista de la salud pública, para justificar esa decisión. Tiene otra lógica. Por ejemplo, ¿cómo usted me va a decir a mí que va a permitir a nivel de los parques que usted se ponga a hacer cientos de gente actividades de deporte o ejercicio sobre la base que ahí no se puede poner mascarilla a la persona, porque en actividades de ejercicio no se debe poner mascarilla deportiva, porque eso genera, si usted tiene la mascarilla, el consumo de oxígeno y la eliminación de CO2, lo que le puede generar un problema de intoxicación interna, y eso puede generarle dificultad respiratoria, problemas de dolor torácico por poca oxigenación a nivel cardíaco, y eso no se puede permitir ahí. Pero si usted está contaminado, y si usted esa contaminación no la manifiesta clínicamente, sino subclínica, o la tiene en un proceso de incubación, y usted se puede hacer ejercicio, usted lo que está disparando el microorganismo a través de la respiración y el ejercicio que usted hace, y usted está disparando. Entonces usted no sabe la posibilidad que se va a contagiar ahí y que es mayor que en una residencia que usted esté sentado. Si usted tiene el virus incubado y tiene el virus de manera asintomática o lo tiene sintomática y usted va a hacer ejercicio con cientos de gente y usted va trotando, en la medida en que usted va caminando, va difundiendo el virus a mayor distancia y la posibilidad de contagiarse es también mayor. Entonces eso no tiene ninguna explicación. En la iglesia ni se diga. ¿Cómo tú vas a abrir la iglesia cuando la iglesia, el ritual de la iglesia tiene varias características? Desde un problema de cantito, de un problema de estímulo, de todo, se abraza, un problema cultural, que ellos tienen una forma de despedirse y todo, no lo van a hacer. No es verdad que van a mantener una distancia real como se explica. Es un centro cerrado. El que está ahí contaminado, si replica eso, está cerrado. Es lo mismo que en los gimnasios también. Independientemente de la situación, es la misma exigencia.
Los gimnasios también, las condiciones son factibles de usted transmitir la enfermedad, porque si usted está contaminado y está cerrado el área, usted lo que hace es que recicla el problema del virus. Entonces, cerrarlo es una Aún actitud. estén hablando de las máquinas aquellas de higienización y No, purificación. Tú como sí, médico, sí, no, porque déjeme decirte cuál es el problema. Cuando tú desinfectas en el momento, y los gimnasios pueden desinfectarse porque son áreas cerradas, incluyendo a la iglesia. Ahora, inmediatamente tú actúas como persona, como vector, automáticamente tú lo infectas ahora y en el segundo inmediato ya está contaminado porque tú penetras y entras. Entonces es una dificultad. Y como un espacio cerrado, el virus no va a salir y se va a expandir de manera horizontal, sino que va a circular porque está cerrado. Entonces, esa es una de las desventajas para usted centro posgrado. Es lo mismo que en las escuelas. Si usted está en la escuela y un aula tiene 40 o 50 niños o niñas, como es el problema de República Dominicana, o ciento y pico, como son algunas universidades, en una escuela cerrada, usted va a tener problemas reales porque usted va a convertir a eso ahí en un campo de cultivo tremendo. Por eso que no se deben abrir las escuelas en términos físicos. Eso tiene una explicación también para las otras áreas en términos sociales. Por eso es que uno no se explica cómo eso no responde a una política global, no sectorial, porque ¿qué es lo que ve la gente? Que la gente lo que ve es que está beneficiando a un sector y está dañando a otro. ¿A qué sector perjudicó el gobierno con esta actitud? Aparte de ya lo que habíamos hablado, o al sector que en República Dominicana, que son millones de personas, viven después de las 5 de la tarde en toda esa amalgama de actividades que se hacen a lo largo y ancho del país, que van de todas las actividades informales, de los hot dogs, de la gente que vende todo su tipo de comida, de frituría, de una serie de actividades que vive la gente de eso. A eso son los que perjudicaron porque el toque de queda estaba a partir de las 5 de las 7 de la noche, a partir de las 8 de la noche. Entonces, no tiene sentido. Mientras tanto, deja todas las otras áreas abiertas, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista del servicio. Todas las áreas están abiertas. Entonces, ¿cuál es la lógica de eso? ¿Qué es lo que se busca con esa situación? No se resuelve el problema de salud con eso. Puede lograr que disminuya, pero muy insignificante, esos casos. Y esa disminución se va a expresar porque el hecho de que tú hagas toque de queda después de las 7 no va a paralizar ningún tipo de contagio. Eso no hay forma de paralizarlo. claro. Ya por último, dos cosas, Carlos, la hidroxicloroquina y las demás medicaciones que se han estado utilizando y también comentando desde otros países. Y por supuesto, ¿qué se espera de estos días, tanto de cuarentena como de toque de queda? Yo quiero que tú te dirijas de un lado a la ciudadanía y del otro al Estado Dominicano. Uno, el que sale, el PLD, que entrega el 16 de agosto al PRM. Estas comisiones en conjunto que han estado diseñando estas políticas. Uno que debe casarse con la gloria desde que empiece, Luis Abinader, presidente electo, y el otro que, bueno, ya se va, se fue, como decía, esa consigna para obtener el poder. Y bueno, en conclusión, Carlos, tantas cosas que conversar contigo, pero ya nos quedamos sin tiempo. Tres cosas te pedí. Los medicamentos. Bien, desde el punto de vista de la terapia, mi consejo al Estado, al gobierno es que use la terapia que mundialmente ha estado comprometido y probada, que tienen efecto que beneficia al paciente, que debe utilizarla, y que ese protocolo que tienen ahora, que fue aprobado del mes de marzo, tienen que cambiarlo, modificarlo, porque uno de los principales medicamentos que utiliza, que es la hidroxicloroquina, eso no funciona para beneficio del paciente. Eso tiene más daños que beneficios, y ya eso fue desautorizado tanto por la OMS como por la FDA, ese tratamiento. Hay otros medicamentos que tienen mucha mejor efectividad, que es Remdesivir, que lo tienen Estados Unidos y que Donald Trump lo acaparó porque lo compró todo, incluyendo la producción de los próximos 6 meses, lo compró para que lo tenga Estados Unidos, y solo le va a facilitar una porción a Canadá y a México con el Tratado de Libre Comercio que acaban de aprobar. Y eso lamentablemente una actitud egoísta, porque en un momento que no hay mucho tratamiento para esto, tú no puedes acaparar ese tipo de medicamentos. Y el otro medicamento. ¿Qué esperas? Es Estados Unidos, es Donald Trump. ¿Esperabas algo distinto? Continúa, por favor. Y el otro tratamiento que es directamente para el virus es el ruso, el Avifavir, que ellos lo tienen
que lo pusieron a circular en Latinoamérica y el Caribe el 10 de este mes y que todavía tiene mejor efecto que el Remdesivir. Está disponible aquí en el área. Lo pusieron a circular en el Paraguay, lo tiene disponible México, Brasil, Argentina y Colombia. Que el gobierno dominicano haga todo el esfuerzo porque ese medicamento llegue a República Dominicana, porque le va a servir mucho a lo que es la base de tratamiento que debe utilizarse en los protocolos. También hay un tratamiento que se puede utilizar y que lo tenemos en República Dominicana. Si aquí tenemos más de, en la lógica de ellos, de 54,000 casos, que eso se multiplica por 4. De por Sí, Dios. así decía el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, que esos subregistros debemos calcularlos por 3 o por 4. Pero lógico. Señores, los anticuerpos de los pacientes que ya han sido infectados, esa es de la mejor terapia que existe para un paciente que tenga el virus y para que no se te complique. El país lo que tiene que lograr es extraer el plasma de esos pacientes que tienen el virus, hacer una campaña nacional publicitaria para que esos pacientes vayan al laboratorio que el gobierno disponga para que aporte con un problema de ayuda a la vida, para que esa sangre de esos pacientes les sirvan a los que están enfermos y no fallezcan esa gente que están enfermos, porque eso ya científicamente está demostrado como una de las mejores terapias. Aparte ya de que sí hay tratamiento, otro más, como son la esametasona, que la utilizan dependiendo de la gravedad del paciente, y muchas otras moléculas y tratamientos que está en función de la patología que involucra a ese paciente. Si hay problema vascular en función de la coagulación de la sangre, hay muchos anticoagulantes que se utilizan. Si hay un problema de infección, hay muchos antibióticos. Por eso tú ves que informa mucho en los protocolos que combinan con la hidroxicloroquina el problema de la citromicina, porque al paciente está mucho tiempo en postrado, eso genera una infección. O sea, eso es lo que se llama infección intrahospitalaria, que la desarrollan, se combinan con entonces con antibióticos, la citromicina, y eso entonces contribuye a eliminar las bacterias que se producen a nivel intrahospitalario como consecuencia de la complicación. Esa terapia está disponible. En Cuba hay varios medicamentos específicos para el trato de esa pandemia y está ahí mismo al lado de nosotros. También deben de buscar la posibilidad de tener acceso a ella, porque son medicamentos que los tenemos ahí. El gobierno tiene la posibilidad de acceder a terapia para beneficiar al pueblo dominicano, principalmente a los que no tienen la posibilidad de acceder a otro tipo de recursos. Y eso hay que aprovecharlo. A eso mismo hay que plantear al nuevo gobierno que va a entrar, que lo que no se pudo haber hecho ahora, que él lo utilice para hacerlo. Si hay que buscar dinero de donde haya que buscar dinero, porque para eso pagamos impuestos, para eso el gobierno elabora un presupuesto, para eso el gobierno recurre a una serie de mecanismos que en momentos como este le pueden facilitar recursos sin que tenga mucho elemento de interés, porque eso está aprobado. O de lo contrario, hay países que han planteado con relación a las deudas, que es una deuda eterna, que ya está pagada por todos los siglos de los siglos, pero por lo menos nosotros podemos plantear como gobierno, mira, aquí hay un problema de emergencia sanitaria mundial. Nosotros queremos que el pago de la deuda, que va más del 50% del presupuesto del país, se paralice para usar ese recurso para todas las actividades sanitarias y económicas de República Dominicana. Y gasto eficiente, porque también en las crisis muchos sectores se benefician y crecen económicamente. Lamentablemente. Claro, en esta crisis. Y ya a la ciudadanía, ¿qué le dices, Carlos? Los ciudadanos, lo siguiente, nunca puede perderse la esperanza. Siempre hay que estar positivo. Hay cosas que no dependen de uno como ciudadano, porque depende de una política global. Sabemos que lo que se aprobó no es la política acertada, pero hay que tratar de protegerse lo más posible, porque esta pandemia, esta enfermedad realmente mata y enferma y saca de escenario o a un familiar muy cercano a ti. Por tanto, la necesidad de usted cubrirse la nariz y la boca y los ojos, con eso usted evita que el 90-95% de posibilidades de que usted se infecte y usted infectar a otro, porque la mascarilla elimina la posibilidad de que el virus pase. Ahora bien, la mascarilla bien colocada, no como la coloca mucho, que se la coloca por debajo de la nariz o por debajo de la boca, como que es el cuello que se va a infectar. No, use su mascarilla de manera correcta, mantenga una distancia real de los 2 metros. El que está al frente, detrás y a los lados, tú eres el que se pega de usted, digan, por favor,
póngase a 2 metros, porque así usted no se enferma ni yo, ni le lleva la enfermedad a su familia, a su casa. Claro. En la casa tenemos, cuando llegamos, que desinfectar las diferentes áreas donde nosotros estamos, diferentes áreas, desde la puerta, el manubrio de la puerta, hasta lavarnos las manos, hasta en el baño, desinfectar todo, porque elimina todo eso, la posibilidad de que usted transmita la enfermedad. Y con esos 3 elementos, usted puede lograr de no infectarse. Si usted se infecta, es porque usted violó los mecanismos de la bioseguridad y tenemos que hacer conciencia. Yo sé que la población está haciendo conciencia de eso. Hay un segmento grande que no respeta eso porque la cultura de este país es así, por eso el toque de queda, porque si esto se respetara y hubiese conciencia ciudadana y social, no se necesitaría ni toque de queda ni cuarentena, porque un problema consciente y social. Ahora, como no existe esa cultura en República Dominicana, lamentablemente hay que recurrir a estos tipos de mecanismos represivos, pero es la única forma de que este virus no se expanda y que este virus no contribuya a seguir matando más gente que no debería estar muerta. Ay, Carlos Cuello, Félix, gracias por participar en esta conversación. Mucho que detallar, que profundizar. Por asuntos de tiempo, vamos a permitir que esta conversación en una segunda oportunidad hablemos en términos médicos de otros aspectos que quizás faltaron en esta entrevista. Amigo, aliado, colaborador, gran ser humano, gran hombre político también, porque no hay que estar en un partido político. Tú eres un ser muy político y nos encanta eso. Salubrista, epidemiólogo, gracias por participar en esta conversación para así las cosas. Después de la publicidad, entonces, concluimos. Muchísimas gracias a nuestra invitada e invitados por participar de las conversaciones de interés para todos y todas. El tema del COVID-19 pica y se extiende, como decimos en buen dominicano. No está de más repetir que debemos protegernos, que debemos cuidarnos, pero también de los otros, de la gente que está en la calle, de nuestra familia, de nuestros relacionados. Desafortunadamente hemos perdido gente de mucho valor y no hablo por el reconocimiento público, hablo porque la vida, la libertad es lo más preciado y sabemos que estamos en una situación de mucha dificultad, también económica, y sabemos que pronto vamos a salir y nos vamos a apoyar unos a otros. Esa es la idea y eso es lo más importante. Gracias por estar ahí. Recuerden que estas conversaciones también están disponibles en nuestro canal de YouTube Comunicación Integral Dominicana. De igual forma, en las redes sociales, Así las Cosas TV, todas las entrevistas, todas las conversaciones de estos 5 años en que la plataforma televisiva ha estado a disposición de ustedes, la ciudadanía. Gracias por la sintonía. Hasta la próxima semana.